Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Roma acogerá el lanzamiento oficial de la presentación del informe sobre la libertad religiosa 2025. Líderes religiosos y políticos se reunirán el 21 de octubre en el Pontificio Instituto Patrístico Agustinianum en Roma para presentar a nivel mundial la más reciente edición del informe sobre la libertad religiosa 2025, elaborado por la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need, ACN, desde 1999. El programa de lanzamiento contará con la participación del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien ofrecerá el discurso inaugural. También darán testimonio víctimas de persecución religiosa, entre ellos 2 mujeres que pasaron años en el corredor de la muerte por causa de su fe. En el programa de apertura participará Alfredo Mantovano, subsecretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros italiano. La sesión inaugural, moderada por Alessandro Gisotti, subdirector editorial de Vatican Media, incluirá el discurso de apertura del cardenal Parolin, seguido de la presentación oficial de las conclusiones de la más reciente edición del informe sobre la libertad religiosa por parte de su redactora jefe Marta Petrosillo. Actualmente ACN viene publicando el ILR, Informe de Libertad Religiosa, cada 2 años. Este informe es el único elaborado por una organización no gubernamental que abarca la libertad religiosa en todos los países del mundo y a todos los grupos religiosos. En una entrevista previa, Marta Petrosillo afirmó que desde los inicios del informe de libertad religiosa, la situación ha tendido a empeorar y, lamentablemente, contamos con que esa será la tendencia para la próxima edición, añadiendo que África es un continente que suscita gran preocupación, pues es allí donde los grupos yihadistas están perpetrando más ataques, incluso en países como Mozambique y la República Democrática del Congo, donde la violencia interreligiosa no solía ser un problema. La jornada incluirá una mesa redonda con voces de líderes religiosos de regiones afectadas por la falta de libertad religiosa, entre las que estarán el obispo Matthew Kuka de Nigeria, el arzobispo Jacques Murat de Homs en Siria y el arzobispo Linus Nelly de Manipur en India. También participará Marcela Szymanski, experta en libertad religiosa en América Latina. En una segunda mesa redonda se abordará el tema de la libertad religiosa en Occidente, con intervenciones de José Luis Bazán, asesor jurídico para Migración, Asilo y Libertad Religiosa, de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Mark von Riedemann, director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de ACN Internacional, y Roger Kisha, abogado defensor de caso contra la libertad religiosa. La sesión estará moderada por Elisabetta Piqué, corresponsal en el Vaticano del periódico argentino La Nación. Durante el evento se escucharán 2 breves testimonios de mujeres víctimas de persecución religiosa: Marian Ibrahim, que fue condenada a muerte en Sudán en 2014 por convertirse al cristianismo y que posteriormente consiguió asilo en Estados Unidos, y Shagufta Kausar, condenada a muerte por blasfemia en Pakistán en 2014, que pasó 8 años en prisión antes de recuperar la libertad. En diferentes países del mundo también se realizará simultáneamente el lanzamiento del Informe de Libertad Religiosa 2025. El padre Hugo Alanís relata desde Alepo una noche de explosiones y miedo. La gente tiene mucho temor, no sabemos qué va a pasar. En medio de una nueva ola de combates, el sacerdote argentino describe horas de angustia en Alepo. Su parroquia vuelve a ser refugio para decenas de familias que buscan protección. Con el sonido de fondo de fuertes explosiones de armamento pesado, el padre Hugo Alanís, misionero argentino en Alepo desde hace más de una década, relata a la Fundación Aid to the Church in Need, ACN, una de las jornadas más difíciles que vive la comunidad cristiana de la ciudad en los últimos meses. Hasta las 3 de la mañana hubo enfrentamientos intensos, se oían explosiones por todos lados. Ahora la situación está algo más calmada, pero la gente tiene mucho miedo. Hemos estado recibiendo familias en el sótano de nuestra iglesia, el mismo lugar donde hacemos las actividades comunitarias, cuenta en un mensaje enviado a ACN con la que mantiene frecuente contacto.
El lunes 6 de octubre, Siria celebró elecciones parlamentarias, las primeras desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, en un contexto de tensiones entre las autoridades centrales y las zonas del norte donde operan fuerzas kurdas que quieren mantener su autonomía. Los combates entre ambas fracciones están teniendo lugar directamente en zonas de la ciudad de Alepo, en la que 2 barrios de la ciudad ya están administrados por fuerzas kurdas. Las repercusiones se sienten con fuerza entre la población civil que teme una nueva ola de violencia. Hoy los colegios han permanecido cerrados debido a la incertidumbre, confirma el sacerdote. El sacerdote, miembro del Instituto del Verbo Encarnado, IBE, y párroco de Nuestra Señora de la Asunción, está al frente de la atención pastoral y humanitaria de cientos de familias afectadas por la guerra y por la crisis económica que sigue a los años de asedio. Su iglesia se ha convertido una vez más en un refugio improvisado para los vecinos que buscan protección ante los ataques y bombardeos. 2 misiles han caído cerca de nosotros, uno a 300 metros de nuestra iglesia. También en la otra parte de la ciudad, cerca del Obispado Latino, han caído misiles. Durante el día ya se había percibido una tensión creciente, explica el padre Hugo a ACN. Había mucho movimiento de gente, desplazamientos internos. Las calles ahora están semivacías. Alepo, considerada durante siglos el corazón económico y cultural de Siria, sigue siendo una de las ciudades más golpeadas por el conflicto. La reconstrucción avanza lentamente y las heridas de la guerra aún son visibles en los barrios del este y del norte de la ciudad. El padre Hugo asegura que su misión, junto con otros sacerdotes y religiosas, es estar cerca de la gente, consolar, escuchar y ayudar en lo que se pueda. Lo único que pedimos es que recen por nosotros. En un día como hoy, fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario, en la que el Papa ha pedido que recemos el Rosario por la paz, no se olviden de Siria, concluye. Gaza, más de 700 días de guerra y un primer paso hacia la paz. Mientras se realizan negociaciones entre los enviados israelíes y Hamás en Egipto, la esperanza de un comienzo de paz está germinando cautelosamente en la diócesis de Tierra Santa. El párroco de la única parroquia católica de Gaza habló con Aid to the Church in Need, ACN, sobre las numerosas víctimas del conflicto después de 2 años de guerra. 2 años de guerra, parece increíble, dijo el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza. A medida que Gaza entra en su 3er año de guerra y las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás continúan en Egipto, siguiendo el plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una frágil esperanza está surgiendo. Pero por el momento los combates no se han detenido. En los últimos días también se han producido bombardeos a 300 metros de las murallas de la parroquia de Gaza, que alberga a casi 450 refugiados. El padre Romanelli expresó a ACN, una vez más, que reitera la esperanza del fin de la guerra. Mientras tanto, debemos seguir haciendo el bien, tratar de ser constructores de paz. El sacerdote de origen argentino especifica cuáles son sus esperanzas. Esperamos que el fin del conflicto llegue en justicia y reconciliación. Oramos por esto y trabajamos para lograrlo. Amamos a todos. En este aspecto, el párroco de Gaza cuenta con el renovado apoyo del Santo Padre. El Papa León me envió un mensaje en el que nos asegura sus oraciones por la paz. Nos dice que sus oraciones están con nosotros y nos envía su bendición a todos, escribió el padre Gabriel Romanelli en su cuenta de X recientemente. Además, León XIV proclamó 11 de octubre un día de ayuno y oración por la paz, una invitación a la que se unió el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, a la cabeza de la diócesis de Tierra Santa, de la que forma parte la parroquia de Gaza. El patriarca ha invitado a unirse a esta jornada a las comunidades parroquiales y religiosas de su diócesis, profundamente heridas y afectadas por estos 2 años de guerra, con un alto número de víctimas. El alto costo del conflicto se refleja en algunas cifras significativas que el párroco de Gaza proporciona a ACN para dar una visión general de la situación. Después de los terribles ataques del 7 de octubre de 2023 que mataron a más de 1.200 personas en Israel, la guerra también ha matado a más de 1.000 personas en Cisjordania, la otra parte palestina con Jerusalén Este.
En cuanto a la Franja de Gaza, hay más de 67.000 muertos en el enclave palestino, incluidos más de 18.000 niños, cientos de familias, padres e hijos completamente borradas y más de 166.000 heridos, muchos de los cuales necesitan tratamiento. Todo esto sin contar los indescriptibles traumas psicológicos. Al mismo tiempo, el padre Romanelli subraya otras realidades. Miles de personas, incluidos niños, han sido amputadas y más de 400 personas han muerto de desnutrición. Finalmente, en cuanto a la infraestructura, el misionero argentino detalla que el 90% de los edificios ahora están dañados o completamente destruidos. La mayoría de las escuelas también se han visto gravemente afectadas o destruidas. A pesar de todo, hay esperanza. Así lo reflejan las palabras del cardenal Pierbattista Pizzaballa. Por primera vez, las noticias hablan de un posible nuevo capítulo en la historia, la liberación de los rehenes israelíes, de algunos prisioneros palestinos y del cese de los bombardeos y la ofensiva militar, escribió el patriarca de Jerusalén. Y el prelado continuó: es un primer paso importante y largamente esperado. Nada está todavía del todo claro y definido. Todavía hay muchas preguntas que esperan respuesta. Mucho queda por definir y no debemos hacernos ilusiones. Pero nos alegramos de que haya, de todos modos, que se vislumbre algo nuevo y positivo en el horizonte. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.